Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy se reactivaron los colegios en Bogotá, aunque inicialmente volvieron los profesores y el personal administrativo. Se espera que finalizando esta semana regresen también los estudiantes a sus clases habituales. La historia en el siguiente informe. Los docentes ya están en las aulas. En muchos colegios de Bogotá hoy volvieron a la presencialidad profesores y personal administrativo con el fin de alistarse para el regreso de los estudiantes esta semana. En algunos colegios se hicieron adecuaciones como esta, para que los docentes tengan menor riesgo. Son espacios que nosotros necesitamos. Como bien se ha dicho, nosotros somos seres sociales y nuestros niños necesitan de esos espacios que bien se han visto afectados por la pandemia. De acuerdo con el gobierno, los menores deberán retornar a sus clases el próximo jueves. Nosotros antes de salir a vacaciones hicimos una encuesta en la cual más o menos el 85% de los padres estaban dispuestos a que nuestros niños regresaran a la presencialidad. Sin embargo, la decisión de que los niños regresen a las aulas sigue estando en manos de sus padres. El grupo que viene a la presencialidad trabajará aquí en nuestras instalaciones y los otros niños estarán a nivel virtual desarrollando los mismos programas, la misma preparación de clase. Hoy la atención de las instituciones educativas está puesta en la ventilación de las aulas. Podemos encontrar más de 6 renovaciones de aire en este salón, lo que supera la normativa actual, que es de 4 renovaciones de aire por hora. Hicimos mucho énfasis en la parte de ventilación con la reforma de todas nuestras fachadas para precisamente garantizar la ventilación cruzada. ¿Pero qué hacer en los salones que tienen poca o cero ventilación? Y en los salones que tengan problemas de ventilación, disminuir un poco sus jornadas. En los casos que sea necesario, pueden pasar de jornadas de una clase de 60 minutos a una clase de 40, dejar que el salón se ventile un poco y volver a ingresar. A pesar de los temores naturales de regresar a clases en medio de este agresivo pico de la pandemia, muchos profesores aseguran preferir la presencialidad. Si queremos, porque somos seres sociales y necesitamos de otro ser para transmitir ese conocimiento también. Entonces es muy importante socializar. Sí es necesario para los estudiantes. Preciso nuestro P y el lema del colegio es educar es enseñar a vivir, porque necesitamos que los estudiantes compartan, que vivan en sociedad. Los 400 colegios públicos que hay en Bogotá también iniciarán esta semana una recuperación de las clases que se habían perdido por el paro y la pandemia. Pero el anuncio del regreso a clases generó una nueva polémica. Mientras FECODE insiste en que no hay condiciones para retomar las actividades en Bogotá, el gobierno dio la instrucción de reponer las clases perdidas en medio del paro. Tras la orden del Gobierno Nacional de reponer las clases perdidas durante los meses de abril, mayo y junio de este año, la Federación Colombiana de Educadores indicó que le cumplirá a los estudiantes. Vamos a ver toda la reposición de las actividades que tenemos dentro de nuestros planes con nuestros estudiantes. William Belandia, presidente de la asociación en diálogo con Blue Radio, aseguró que cada profesor diseñará de manera individual la reposición de las clases. Los docentes tenemos conocimiento del contexto y de la realidad que tenemos. Sin embargo, insistió en que en Bogotá no hay condiciones para el regreso a las aulas. Es imposible reabrir no solo las escuelas, sino muchos sectores. Pero expertos en educación señalan que la presencialidad para los estudiantes es necesaria. Cuando estamos en casa, los niños o los estudiantes tienden a distraerse muy fácilmente con los juguetes, con las mascotas, con todos los elementos que tienen a su alrededor. Desde la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, insisten en recuperar las clases en octubre y diciembre. La recuperación de clases en el mes de octubre nosotros la propusimos desde el mes de junio. En esa semana de receso escolar, semana que no ha contribuido para nada en los últimos 10 años en la calidad educativa. Noticias Caracol habló con algunos padres de familia sobre si enviarían o no sus hijos al colegio. Esto respondieron. De hecho ya está yendo mi nieta al colegio y le toca de acá hasta la 200, imagínate, atravesar toda la ciudad. Pienso que es necesario que estar presencialmente. Con los protocolos que hay, pues que vuelvan. La ministra de Educación y el presidente de FECODE se encuentran reunidos analizando esta circular enviada por el gobierno donde se orienta sobre la recuperación de clases perdidas en medio del cese de actividades. Pues este anuncio del gobierno sobre el reinicio de clases presenciales en los colegios y la orden para que se recuperen las clases perdidas por diversas situaciones como la del paro generaron otra discusión. Por eso hemos invitado a Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Colombiana de Asociación de Padres de Familia. Señor Ballesteros, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Miguel, a usted y a todos los televidentes y oyentes.
Señor Ballesteros, comienzo preguntándole cómo recibieron esta noticia, este anuncio del gobierno nacional. Como todos, con gran expectativa, pero con zozobra, con mucho temor por parte de los padres de familia. ¿Quién mejor que los padres de familia deseamos que nuestros hijos vuelvan a la escuela, al colegio, a las actividades académicas? Pero mire, José Miguel, las circunstancias lo demuestran. 108.000 muertos en el país, 4.300.000 contagios y más de 130.000 todavía sospechosos de contagio, de los cuales pueden llegar a ser 10, 20, 30.000 muertos. Nosotros le decimos sí a la presencialidad y sí al retorno a la actividad escolar bajo estos criterios y condiciones. La primera, la ministra es la que tiene que firmar el consentimiento informado para garantizar la vida y la integridad de los niños de Colombia, colegios públicos y privados. Es ella y el ministro de Salud los que tienen que garantizar la bioseguridad, las condiciones de bienestar y la vida de todos los actores educativos. La segunda es que nos tiene que entregar un equipamiento educativo en todas las instituciones educativas oficiales del país. Yo a usted internamente le comentaba, por ejemplo, en Belén de Bajirá, que pertenece al municipio de Río Sucio en el departamento de Chocó, a no sé cuántas horas de Bogotá. El departamento de Antioquia le devolvió en el año 2019 14 escuelas al departamento de Chocó totalmente destruidas, sin equipamiento educativo, sin baterías sanitarias, sin lavados de manos, sin pupitres, sin salas de informática, sin computadores, sin agua potable, sin energía. Estos niños nunca pudieron estudiar 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021. Pregunto, ¿estos niños tendrán oportunidad de volver? ¿En qué condiciones de bioseguridad para garantizar su integridad, su vida y su bienestar? Vayamos al departamento de Vichada, en Comarío, a 3 días de camino de Bogotá, en unas condiciones paupérrimas de las vías de tránsito, donde los padres tienen que transportarse en motocicleta horas enteras, pero fuera de eso es que los caminos no permiten por la ubicación territorial. 256 niños allí, en una institución educativa, donde la precariedad de maestros, de condiciones, la alimentación escolar llega por allá de vez en cuando hay medio buen tiempo, pero fuera de ello es que no están las condiciones necesarias para el regreso. Y recibíamos, por ejemplo, de Calamar y de Mompox y de Bolívar y del mismo Cartagena, donde estoy en este momento, en otra videoconferencia con 140 padres de familia que nos están diciendo no a la presencialidad y no a la alternancia, porque las condiciones de bioseguridad no están dadas para los niños, ni para los maestros, ni para la comunidad educativa. Entonces nosotros decimos sí, bajo estas 2 primeras premisas, y la tercera premisa, la ministra tiene que demostrarnos con actas mediante las cuales los padres de familia aprobamos o por lo menos conocimos, debatimos y instrumentalizamos los protocolos de bioseguridad en todas las instituciones educativas del país. Señor Ballesteros, el otro aspecto... Son 3 peticiones que ustedes están haciendo expresamente al Ministerio de Salud, pero quiero preguntarle también qué hacer. Pues para nadie es un secreto que hay, obviamente, en algunas regiones condiciones muy difíciles para algunas instituciones educativas, pero también qué hacer con la salud mental de los menores. Hace contados minutos hablábamos con algunos pediatras quienes decían que es necesario retornar a la presencialidad por la salud mental de los niños, pero ¿qué hacer entonces con la salud mental de los niños que les hace falta compartir con sus compañeros, que se están atrasando también en sus clases, en su aprendizaje? Sí, José Miguel, eso es cierto, la afectación de salud emocional. Yo tengo 4 hijos, 9 nietos y una bisnieta. Ahí les doy simplemente el referente. 3 conviven conmigo, 2 en el sector oficial y 1 en el sector privado. Los niños recibieron clases virtuales durante todo este tiempo, incluso durante todo el paro, los niños del colegio oficial y la niña del colegio privado también. Y aquí están vivos, y aquí están, como dijo un padre de familia del departamento de Santander, prefiero tenerlo conectado a un computador y no a una cama UCI. Y yo creo que el otro es que nos tiene que demostrar la ministra que entregó los suficientes recursos económicos para la implementación de los protocolos de bioseguridad y para la garantía de todo el equipamiento. Y desde luego, el reemplazo en los colegios oficiales de los maestros que ya murieron, del personal administrativo o de aquellos maestros que se encuentran en situación de comorbilidad. Todo esto, José Miguel, es lo que los padres nos ruegan
que nosotros defendamos, que le propongamos al ministerio, pero desafortunadamente nos encontramos con una ministra que ni escucha a los padres de familia, ni escucha a la comunidad educativa y muchos menos atiende el clamor y la súplica. Por ello, le decimos sí bajo estos principios y no con el caprichoso querer de la ministra de Educación de retornar, porque las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, bienvenido, porque seguramente están dados en los estratos 4, 5 y 6 la implementación de equipamiento educativo en jardines y colegios privados, pero no en colegios oficiales. Vayan a la periferia de Bogotá, de Bucaramanga, de Villavicencio, de Cúcuta, en donde la problemática en Cúcuta es supremamente delicada por el tema de frontera con los vecinos venezolanos. Señor Ballesteros, pero una cosa totalmente contraria ha dicho la ministra de Educación. Ella ha dicho que sí se ha reunido con diferentes educadores, se ha reunido con padres de familia, que se ha inyectado algunos recursos al sistema educativo precisamente para iniciar esta nueva etapa de la presencialidad en varios establecimientos de educación en Colombia. Entonces ahí la balanza se está recostando hacia un lado en su caso, pero el Ministerio de Educación dice otra cosa. Lo que pasa es que habría que preguntarse uno, José Miguel, con todo el respeto, si la ministra que hay, que se expresa a través de diferentes medios, está gobernando para Dinamarca o para Cundinamarca. Yo no me he podido reunir en todo el tiempo de la pandemia ni una sola vez con la señora María Victoria Angulo, ni una sola vez. Me la encontré el día de la celebración o la conmemoración del premio Compartir en el año 2020. Pero de resto nunca hemos vuelto a encontrarnos en ningún espacio, a pesar de que le hemos solicitado. Me he reunido 2 veces virtualmente con la señora viceministra, con la doctora Liliana Costanza, con algunos padres de familia, con algunos educadores, pero sin embargo hemos tenido reuniones, más de 70 reuniones con directivos de colegios privados de todo el país, con FECODE, con la ADE, con organizaciones sindicales de todo el país y con gremios, con universitarios, con ASCUN, etcétera, pero menos con la ministra, porque la ministra no quiere escuchar la voz de los padres de familia, porque para ella es más fácil regentar un rebaño que conducir una comunidad hacia un desarrollo próspero y con garantía de protocolos de bioseguridad. No es cierto que se haya reunido con los padres de familia. Yo trabajo en el caso de Bogotá con la Mesa Distrital de Padres de Familia y los mismos directivos de la Mesa de Padres me dicen con nosotros no se ha querido reunir ni la Secretaria de Educación, ni la alcaldesa, ni la ministra. Y en Cúcuta me dice el presidente de la Liga de Padres de Familia tampoco se quieren reunir con los padres de familia ni en Barranquilla, ni en Santa Marta, ni en Cartagena, ni en Nariño, ni en Putumayo, ni en Cauca, ni en Valle. Entonces no es cierto que se hayan reunido con los padres de familia y la muestra, si usted lo toma como referente, vuelvo y reitero, con 140 padres de familia de Cartagena, porque nosotros vivimos haciendo videoconferencias con los padres para escuchar su clamor, su necesidad, su angustia, sus miedos, sus temores frente a ese presunto retorno obligatorio, porque no están dadas, José Miguel, las condiciones para que haya retorno. Para usted, señor Ballesteros, ¿sería una decisión unilateral por parte del gobierno nacional y los diferentes entes territoriales para arbitraria? Es una decisión arbitraria y unilateral. Además hay una cosa, la directiva ministerial establece plenamente la claridad y la Constitución y la ley. Léase en los artículos 288 y 2347 del Código Civil. Lean el 25, 368 y 369 del Código Penal. En los artículos 4, 11, 44 y 67 de la Constitución Nacional y la Ley 1098 que nos da a los padres de familia la potestad y el libre albedrío de enviar o no enviar a los niños a clases presenciales con las circunstancias que hay de expansión de la pandemia. Estamos en el pico más alto y llegando en la 4ª seguramente curva de la pandemia al país con la otra variante. Entonces yo creo que no están dadas las condiciones. Y no es un clamor simplemente del presidente de la Confederación. El Comité Ejecutivo Nacional ha hecho una consulta y una radiografía a través de fotos, de videos que personalmente usted puede, si ustedes bien lo tienen, yo les comparto todos los mensajes que le he enviado a la doctora Liliana Costanza con fotografías y con videos y con testimonios y con escritos de los padres de familia de todas las regiones del país, donde nos dicen no vamos a la presencialidad. Perfecto, y no señor vamos Ballesteros, no porque no pues quieran. Es importante que nos haga usted llegar esos videos, pero también quiero cambiar un poco también la pregunta y es, una cosa es la infraestructura de los colegios privados, que usted muy bien anteriormente lo nombraba, que tiene 2 hijos, 2 nietos, que uno trabaja o estudia en colegios privados y otros en colegio público.
Una es la infraestructura de los colegios privados y otra la de los planteles del Estado. ¿Hay condiciones en estos últimos, en los públicos, para volver a clases? No, ahí es donde estoy diciendo, José Miguel, no hay condiciones en los colegios públicos. Los privados de estratos 1, 2 y 3, la mayoría son colegios o jardines que fueron montados en casas de 3.50 o 5 metros en la casa de la abuela, y ahí empezó a crecer para arriba y los colegios son hacia la cúspide, pero no tienen aulas de informática, no tienen salón de recreación, no tienen cafetería, no tienen lugar de esparcimiento para los niños. Las baterías sanitarias a lo máximo son 3 o 4 para un grupo. Tome como ejemplo el INEM de Kennedy o el Santiago Pérez del barrio del Tunal. Allí hay una congregación, Miguel, de 5.000 estudiantes. Ustedes lo pueden confirmar con CIMAT, que es la matrícula oficial. Y usted pregúntese si el decreto y la normatividad dice que no pueden haber grupos mayores a X número de estudiantes o de personas, y va a reunir 5.000 estudiantes en una sola institución educativa, dividida en 2 jornadas, serían de a 2.500, 2.600 estudiantes aproximadamente, más el equipo de docentes, más el equipo administrativo y de apoyo logístico. No, yo creo que estas condiciones no son las adecuadas para garantizar la inocuidad, para garantizar la integridad, la vida, el bienestar de cada una de las personas que asiste. Yo creo que le falta a la ministra concertar, sentarse del mismo lado de la mesa con los padres, con la comunidad educativa y escucharnos. Y después de que nos escuchemos, para el 2022 pensar que tenemos posibilidad de retornar plenamente con todas las garantías. Presidente, con lo anterior, entonces, si un padre de familia decide no enviar a sus hijos al colegio, tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho, la libertad y la potestad. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el mismo tema. Diferentes juzgados han generado la tutela de protección, y vuelvo y le reitero, José Miguel, acuda usted y acudan todos los padres de familia y los educadores a los artículos 288 y 2347 del Código Civil, al artículo 25 y 368 y 369 del Código Penal, y a los artículos 4, que es la Constitución norma de normas, el artículo 11, que es el derecho a la vida o la protección fundamental, el artículo 44, que son los derechos prevalentes de los estudiantes o de los niños, y el artículo 67, que es el derecho y el libre albedrío de los padres de escoger el tipo de educación y la institución para educar a sus hijos. Esto concordante con lo que ya dispone la ley 1098, que es la ley de infancia y de adolescencia, junto con los tratados del orden internacional. Entonces no es un capricho, no es una postura, es una decisión, es una convocatoria que se ha hecho para que los padres de familia expresen su libre pensar, su libre sentir y su angustia o su deseo de retornar. Ahora, los que retornen asumen sus responsabilidades. Si dan el consentimiento informado basado en las normas que ya he dictado, pues entonces asumen su responsabilidad y no le pueden culpar ni al colegio, ni al rector, ni al secretario, ni al alcalde, ni al gobernador, ni a la ministra, ni al presidente de la República de que su hijo se contagió o falleció, porque asume sus responsabilidades como ciudadano, como padre de familia. Señor Ballesteros, para los padres de familia con los que usted ha tenido una comunicación constante, ¿qué tan importante es la vacunación contra el COVID-19 de profesores y del cuerpo administrativo de los colegios? Pues es una medida que de alguna manera puede generar digamos un stop, un alto en el camino para la propagación del COVID. Eso no quiere decir de que haya eficacia ni efectividad. Recordemos que para los que son de segunda dosis, la eficacia o la efectividad se da a partir del día 28 de la segunda dosis. Entonces, si arrancó el 15 de junio y apenas fue la primera dosis, cuéntele 28 días y ahora súmele los siguientes 28, ¿cuándo sería ese retorno aparentemente? Si hay eficacia y hay efectividad. Eso sin menoscabo, José Miguel, de preguntarse, bueno, y aquellos maestros y aquel personal administrativo o aquellos estudiantes que tienen condiciones de precomorbilidad, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, a mí me dio COVID 2 veces. Míreme el temblor de la mano. No lo estoy moviendo voluntariamente. Me dejó una secuela permanente 2 veces que me dio COVID a mí, a Carlos Ballesteros Pineda, presidente de la Confederación, en mi brazo y en mi pierna izquierda. Y a pesar de que hago las terapias y todo, no tengo el control todavía de la recuperación. Eso fue en abril del año pasado a junio, y luego en el mes de diciembre de ñapa me entregó el resultado de compensar, que es la caja mía de compensación, el 25 de diciembre como regalo de Navidad. Entonces, como hemos sufrido,
Esta semana, el miércoles de la semana que acabó de terminar, perdí a un primo hermano de sangre. Anoche perdí a una tía, esposa de un tío mío, también por COVID. Es decir, estamos viviendo en carne propia lo que está pasando. Y no es un capricho. Si la ministra no tiene hijos, pues problema de la ministra que no tenga hijos porque no sabe qué es el parto, ni el dolor de ser madre, ni de perder a un hijo, ni de tenerlo conectado a una cama UCI. Presidente, yo quería preguntarle también, usted hace pocos minutos manifestaba que muchos colegios en el país no tienen la infraestructura para que vuelvan a la presencialidad, pero ¿no les preocupa temas como el Internet para los niños de escasos recursos que no pueden volver nuevamente a sus aulas, de seguirse conectando desde donde sus amiguitos, o incluso muchos han dejado de estudiar porque no pueden conectarse ni en sus celulares ni los computadores? Mire esto, usted ha dado con otro punto bien interesante. Hoy en la mañana en otro medio de comunicación hubo un escándalo que se ventiló con una licitación del Ministerio de las TIC precisamente supuestamente para implementar toda la estrategia y la metodología para la interconectividad en 10.000 instituciones o en 10.000 lugares de Colombia a través de las TICs. Se robaron la plata, o por lo menos no aparece, o por lo menos no cumplen los requisitos de ley para la contratación pública. Entonces nos preguntamos cuáles son las condiciones de interconectividad en esos municipios o en esas instituciones escolares para que los niños vuelvan con garantía, para que los niños tengan la oportunidad, pues preferible que sigan trabajando a través del celular o a través de su computador en la casa. Es mejor estar conectado en el computador y no conectado a una UCI, José Miguel. Señor Ballesteros, ¿qué hacer para que los paros o protestas del magisterio no sigan afectando a los niños y jóvenes del país? Mire, nosotros como Confederación hemos interpuesto varias veces la tutela contra FECODE y contra el Ministerio de Educación, el uno por acción y el otro por omisión. Pero curiosamente aquí parece que algunos magistrados se cooptan o los coopta el gobierno para que no hayan fallos de instancia. Y entonces cuando ya sale el fallo de instancia, entonces dicen, hecho superado, porque ya negoció FECODE y ya negoció el Ministerio de Educación, entonces levantaron el paro. Yo creo que aquí el problema no es la forma, sino el fondo. Es que necesitamos un ministro que sea pertinente, capaz, preparado, idóneo, una persona que interprete el sentir educativo, que sienta las necesidades de las comunidades educativas, que haya transitado por las aulas escolares y haya enseñado desde el 0 grado hasta el universitario, que interprete al sector público y al sector privado en sus requerimientos y para que dimensione la transformación del paradigma educativo. No podemos seguir con el mismo currículum, con el mismo pensum, con las mismas cargas académicas, con los mismos estándares, con las mismas mediciones, porque la educación va de para atrás. Mire, por ejemplo, la semana del receso escolar. ¿Para qué ha servido la semana del receso escolar? Un invento del gobierno de turno y además de eso, del sector hotelero para hacer su gran negocio, porque la semana del receso escolar es para el gran negocio de del turismo. Hemos propuesto que se recupere en la semana del receso escolar una parte de las clases perdidas o dejadas de dictar y otra en la primera semana del mes de diciembre, porque hay que recuperar el tiempo y eso se puede seguir haciendo con trabajo en casa, con virtualidad, con apoyo de padres de familia, que además hemos asumido, José Miguel, un gran reto durante toda esta pandemia, un compromiso, una solidaridad, un entendimiento a lo que no habíamos hecho durante muchísimas décadas, porque los padres de familia los mismos maestros nos habían alejado de la escuela, so pretexto de que no quieren vigilancia, que no quieren control, de que no quieren que les estén echando el ojo a las cosas mundanas que hacen allí, a lo bueno, a lo malo o a lo regular que se puede hacer institucionalmente. Pues cuando el artículo 67 de la Constitución señala los padres participarán en la dirección de los establecimientos, nos está diciendo venga, involúcrese, participe, incida. El artículo 40, el 103 de la Constitución dice que los ciudadanos participarán en aquellos eventos en que sus intereses se sientan afectados y hay diferentes mecanismos, la consulta popular, el derecho de petición, la tutela, etcétera. O sea, hay unas herramientas que desafortunadamente, José Miguel, por aquello de la falta de formación de sujeto político en Colombia, porque las escuelas no lo dan para la implementación de un verdadero sujeto capaz, comprometido, como decía García Márquez, como decían los 10 sabios, comprometido, solidario, emprendedor, etcétera. Pues entonces cuando tengamos esa formación y cambiemos ese paradigma educativo de asistir a las clases simplemente por asistir, de repetir las matemáticas mismas que tenemos hace 200 años, las mismas sociales, la misma geografía, etcétera, y cambiemos y miremos el mundo distinto,
entonces empezaremos a hablar de una verdadera calidad educativa. Presidente, muchas gracias. Él es Carlos Ballestero, el presidente de la Confederación Colombiana de Asociación de Padres de Familia. Muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. A usted, José Miguel, a todo el equipo, y para los padres de familia, el correo mail confenalpadres2011@yahoo.com y nuestro teléfono móvil 310-264-9971, y la recomendación: cuídense, el uso de tapabocas, el lavado de manos, ustedes, sus hijos y todos los familiares, y el aislamiento de 1.5 metros para guardar la integridad y la vida. Primero la vida y luego la economía. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar, comenzando semana aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, la preocupación que tienen tanto el gobierno nacional como la alcaldía de Bogotá ante la posibilidad de que se reanuden en las próximas semanas las protestas, pero particularmente las protestas violentas, las que han derivado en vandalismo, en secuestro de buses, en ataque a articulados de Transmilenio y también a estaciones del mismo sistema, y que han perjudicado a miles, por no decir a millones, de bogotanos. Y es que en las últimas horas se produjo una reunión en la alcaldía de Bogotá que tuvo categoría de Consejo de Seguridad, en la que estuvieron no solamente la alcaldesa Claudia López y el ministro de Defensa Diego Molano, con el ministro del Interior Daniel Palacios, sino también la cúpula militar y de policía, analizando los escenarios que podría afrontar la capital del país el próximo 20 de julio, cuando ya se ha hecho público a través de algunos videos. La llamada Primera Línea ha dicho que desde diferentes ciudades y municipios del país van a desplazarse hacia la capital de la República, dicen, para apoyar la presentación de proyectos que pretenden servir para llevar a cabo el pliego de peticiones de la mesa de negociación del Comité del Paro, que finalmente terminó diluida. Eso genera preocupación ante la posibilidad de que estos grupos actúen coordinadamente y de que algunos de sus integrantes terminen cometiendo actos de vandalismo. La ciudad, según dicen algunas personas que estuvieron en la reunión del día de hoy, no soportaría otro tipo de actuaciones similares, otra andanada como la que ya ha tenido que afrontar lamentablemente. Por supuesto, también se ponen las alarmas sobre posibles y eventuales actos de abusos por parte de algunos integrantes de la policía, como ya ocurrió controlando estos tipos de desórdenes en Suba y en Urne particularmente, donde hay la muerte de 3 jóvenes presuntamente vinculados con estos hechos, así como también se le endilga en la Primera Línea el asesinato de un joven motociclista ingeniero por la ubicación de una guaya que terminó degollándolo en el Portal de las Américas en el suroccidente de Bogotá. Pero no solamente hay alerta frente a esto, también las autoridades de salud de la capital del país han expresado su preocupación frente a la posibilidad de que se reactiven las marchas y las aglomeraciones en las calles de la ciudad, porque si bien hemos tenido una leve disminución en contagios y en fallecidos recientemente, el hecho de que de nuevo se presenten aglomeraciones el próximo 20 de julio podría causar un retroceso y de nuevo aumentar los contagios, el número de camas UCI ocupadas y de fallecidos en la capital del país, teniendo una situación de meseta muy seria, muy grave, que sería realmente muy complicada de afrontar. Ricardo, muchas gracias, y hasta aquí Sala de Prensa. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Una feliz noche.